profeta Isaías, And we're going to do it in the prophet Elijah, capítulo número 57, chapter 57, versículo verse número 15. 15. Cuando lo tengamos decimos un fuerte amén. When you say it, please say loud amen. Gloria a Dios. Glory to God. Quiero decirles, hermanos, también I want to also say, my brother, que hay dos pastores a los cuales that there are two pastors por momentos les hemos detenido la ayuda, that we detain on their help. porque con lo que ustedes dan, Because what you give, o con lo que todos nosotros damos, that we all give, estamos siendo de bendición we are being a blessing a otros pastores. to another pastor. Por lo tanto, Therefore, hay que seguir bendiciendo la obra let's de keep Dios. blessing in the offer of the Lord. Capítulo número 57 Chapter 57 del profeta Isaías, from prophet Elijah, versículo 15. verse 15. Cuando lo tenga, diga amén. When you say, please say amen. Ponemos nuestros teléfonos en vibración Let's put our cell phone on vibration para que no le suene ahí so they won't sound a la hora de la palabra. in the hour of the Lord. Versículo 15. Verse 15. Gloria a Dios. Glory to God. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. For this sake and high and lofty, one that is in heaven eternal, whose name is holy, I dwell in the high holy place with him that is in the congregation of the human spirit, to reveal the spirit of humble and to reveal the heart of the tried ones. Amén. Oramos brevemente. Padre, Pray. te pedimos que nos envíes tu palabra. Father, we send you to send the word. Abre nuestros corazones Talk to our heart y permite que tu palabra and to permit your word haga esa obra to be offered por la cual tú le envías. for the one that you send. Toma cautivos All the Calvary, nuestros pensamientos our thoughts, y llévanos and take us hacia tu soberana voluntad. to your humble spirit. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Puede tomar su asiento, You hermano, may be seated, my y brother. diga gloria a Dios. And say glory to God. Voy a tratar la forma I'm going to try the form de hablar un poco más lento to talk less slowly para que nuestros hermanos so my brothers puedan comprender can understand en la traducción in the translation de la predicación. of the preach. Los demás tengan paciencia. So all the ones have patience. No es fácil, It's not easy. ni para la hermana que nos ayuda, So the sister, the one is helping, ni para este servidor. or to this servant. Amén. Amen. Hoy quiero meditar Today I want to meditate bajo un tema over a theme, hasta ser quebrantado. to be heartbroken. Ese es el tema. That is the theme, Hasta ser quebrantado. to be heartbroken. Ese es el tema. That is the theme, Hasta ser to quebrantado. heartbroken. ¿Qué es ser quebrantado? What is heartbroken? En términos espirituales o bíblicos, In the terms of spiritual biblical, es un fuerte dolor emocional it's something very hurtful emotionally que nos impide that sends us vivir una vida normal. live a normal life. Ese es el That quebrantamiento. is the heartbroken. Es un dolor emocional It's something people emotionally que no nos permite that doesn't permit vivir una vida común to live a common o life normal. or bad. Voy a tomar versículos bíblicos como referencia. I'm going to take biblical verses for reference. En Isaías 53, On Elijah 53 en el versículo número 10, and verse 10.
Dice la palabra del Señor, The word of the Lord says, hablando de los sufrimientos de Jesús. talking about the suffering of the Lord. Con todo esto, With all of this, Jehová quiso quebrantarlo, Jehovah wanted to overwhelm them, sujetándole a padecimiento. to see their appearance. Pensemos por un momento en ese versículo. Let's see a moment in that verse. Con todo esto, With all of this, refiriéndose referring a lo que Jesús había vivido. that Jesus lived. Dios quiso quebrantarlo, Lord wanted to heartbroken sujetándole, and to submit, o sea, tomando a Jesús to take Jesus para los padecimientos. over the false myths. Cuando dice sujetándolo, When it says submitting, puedo recordarme I can remember cuando Jesús oraba when Jesus was praying en el Getsemaní. in that place. Cuando él oraba en el Getsemaní, When he was praying in that place, él le decía estas he palabras said those words a su padre: to his Father. que pase de mí esta copa, What happens to this cup? pero que no sea como yo quiero, But I don't want it to be like I want, sino como tú. but you. Yo no quiero tomar esta copa. I don't want to take this cup. Y que él dice, no quiero. And he says, I don't want. Pero el profeta dice que But the prophet says, Dios lo sujetó. the Lord submitted it, Que se haga tu voluntad. that does your will. Él sabía He knew que el Padre that the Father lo estaba llevando was calling a him un punto de to a quebrantamiento. point of heartbroken. Lo estaba llevando He was taken hacia la cruz, over the cross, hacia el madero. over the bad. Y no era fácil, And it wasn't easy, porque ahora el santo because now holy iba a morir como un pecador. was going to die as a El sinner. que nunca había cometido pecado, And the one who has never committed a sin ahora iba a ser exhibido was now going to be exiled públicamente publicly con dos malhechores. with two badly. Y Dios lo sujetó And God submitted para que se produjera en Cristo to produce in Christ ese quebranto. is heartbroken. Porque sigue diciendo la Escritura Because it keeps saying in this verse que por esa obediencia that is by his obedience, Él iba a dar el lugar he was going to give the place entre los grandes. over the big. Y porque con su sacrificio And because of his sacrifice, el mundo iba a alcanzar salvación. the world was going to catch Por eso salvation. vemos a un Cristo That's why we see a Christ, humano humanly, llorando, crying, gritando screaming, palabras como: word like, Padre, Father, ¿por qué me has desamparado? why have you heartbroken El over Padre lo me? había sujetado The Father has a submitted, quebranto, heartbroken, diciendo: saying, no les tomes en cuenta este pecado. take this heartbroken, Y expresando or expressing las últimas palabras. expressing his last words. Hecho está, This is it. consumado es. With his majesty, El Padre the Father lo sujetó submittedly al padecimiento to the y appearance al quebranto. and to the heartbroken. Y hay cosas que no entendemos, And there's things that we don't understand, porque hasta because que el hombre es quebrantado when the man is heartbroken, es que van a suceder it's because there's going to happen cosas completamente diferentes. two completely different things. Unos cuantos versículos Some of the verses que hablan del quebranto. that talks about the heartbroken. Salmo 51:17. Psalms 51:17. Los sacrificios de Dios The sacrifice of the Lord. son el espíritu The quebrantado. heartbroken spirit. Salmo 34:18. Psalms 34:18. Atención, Attention. cercano está Jehová Closely is Jehovah. a los quebrantados To de the corazón. heartbroken, to the hearted. Salmo 147:3. Psalm 147:3. Él sana He heals a todos los quebrantados to all the heartbroken de corazón over the heart y venda and bandage sus heridas. his wounds.
Isaías 61, Elijah 61:1. cuando el Señor dijo, Where the Lord said, el Espíritu de Dios the Spirit of the Lord está sobre mí, is over me. y el Dios lo ungió And he put oil on him para vendar to bandage a los quebrantados to the heartbroken, de corazón. of hearted. Todos estos versículos bíblicos All these biblical verses nos habla talks about de lo importante que es over the importance el to quebrantamiento. the heartbroken. Dios está cerca God is close de los quebrantados. over the heartbroken. Dios sana God heals a los to quebrantados. the heartbroken. Dios bendice God blesses a los quebrantados to de the corazón. heartbroken of the heart. Pero el quebrantamiento, But the breaking les decía, es un fuerte dolor emocional says that is a heart emotional. en el cual se produce Then it produces en el ser humano and humanly y lo lleva and it takes a vivir una vida diferente to live a life differently cuando el hombre es when the man is quebrantado. heartbroken. Por eso el tema es That's why the theme is hasta ser quebrantado. to be the heartbroken. Si me tiene paciencia, If you have patience, hoy va a aprender. today you're going to learn. Quiero llevarlos I want to take you al Antiguo Testamento to the Old Testament. y la Biblia nos And enseña the Bible teaches us de uno de los that hombres one of the men más poderosos del more mundo. powerful in the world, De hecho, el mundo entero, therefore the entire world según la historia, over the history ha sido regido has been a través de 5 poderosos imperios. over 5 powerful empires. Y el primer imperio And the first empire fue el imperio de Babilonia. was the first in Babylon. Y en Babilonia, And in Babylon, el rey que gobernaba the king would govern era Nabucodonosor. was Nabonidus. Y Nabucodonosor, And that name un rey was a king del cual Dios dijo that the Lord said que lo había puesto that put como rey like de the king reyes. of kings. El título que Dios le había dado The title that I have given a Nabucodonosor. over that name. Y en una noche, Over that night, él tenía un sueño. he had a dream. Y en ese sueño, And in that dream, él busca quien se lo puede interpretar. he seeks who can Pero él lo olvida. translate that dream, but he forgets. Nadie lo puede interpretar No one can translate porque el that sueño se le olvidó. because that dream he forgot it. Pero ahí estaba Daniel, But Daniel was there, el cual which was iba a interpretar el sueño he could translate de Nabucodonosor. over that name. Y en el capítulo número 2, And on chapter 2, cuando Daniel interpreta el sueño, when Daniel translates that dream, se lo declara. declares, Y escuchamos and we listen a Nabucodonosor decir estas palabras. that he says these words En el capítulo 2, on chapter 2, versículo 47, on verse 47. el rey habló a Daniel The king called to y Daniel le dijo, and said, ciertamente, certainly, el Dios vuestro the God given es Dios de dioses is God of gods, y Señor and the Lord de los reyes, of the kings, que revela sus misterios, that reveal his mysteries. pues pudiste revelar Well, you este can misterio. reveal this ministry. Preste atención a esta palabra. Pay attention to this word. Cuando él dijo, When he said, el Dios vuestro the Lord us es un Dios de is dioses, the Lord, él se queda afuera. he stays out. El Dios vuestro. Is God us. Luego Then hay una travesía there is an account donde 3 jóvenes hebreos where Hebrews and Hebrew, son metidos a un horno de fuego. so that they're alive Y in the fire. cuando mira a Nabucodonosor And when they see que esos 3 hebreos that 3 Hebrews, no se quemaron, they didn't burn. entonces Therefore, en el capítulo in chapter número 3 3 de Daniel, of Daniel, versículo número 28, verse 28, Nabucodonosor dice, that name says, bendito sea el Dios de ellos. God glory given by the God of them. ¿De quiénes? From who? De Sadrach, From Mesach y Abednego.
from those names. Porque envió su ángel Because his angel y libró a sus siervos and deliver his que servant confiaron en él. from confile of him. Quiero que me siga, por favor. I want you to follow me. El Nabucodonosor dice, The name said, bendito sea el Dios de ellos, I bless the God of them, porque miró because I que think fueron librados de la llama. that they were delivered of fire. En la interpretación del sueño, In the introduction of the dream, Nabucodonosor había dicho, the name has said, ciertamente certainly, el Dios vuestro, the God el given Dios de dioses. is God of gods. Entonces él So he miraba que el Dios de Daniel see that God in Daniel y que el Dios de los tres hebreos and the God of the three Hebrews era un Dios grande, was a God big, pero él no era seguidor. but he was not a follower. Él se quedaba afuera. He was outside. Él miraba milagros. He would see miracles. Él miraba He would see maravillas marvels de jóvenes que no se quemaban. of youth that didn't burn, Eso nunca se había visto. that never seen. Pero Nabucodonosor But that name no creía en Dios. didn't believe in God. Él seguía siendo un rey grande. He was a God big, Y en él había orgullo, and there was greed. soberbia, There was greed, altivez, bad smell, arrogancia ignorance, y una vanagloria. and therefore, Y un día en su locura, one day in his, él se pone en pie he could stand up y comienza and start a hablar de su grandeza to talk about his greatly y no darle la gloria and not give his glory al Dios de los tres hebreos, to the glory of the three Hebrews, al Dios de Daniel, to the God of Daniel que le había interpretado el sueño. that entered his dream. Y cuando él, And when him en su soberbia, and his cree sovereignty que él había creado todo, that he created everything, es cuando la mano de Dios is when the beloved of God, se desnuda he gets nude para humillarlo to embarrass y him. se produce en And it Nabucodonosor produces in that name un quebrantamiento to a heart broken. de tal manera Therefore, que en ese periodo that in that period de quebranto of heart broken, ese rey fue convertido en un animal, that king was an en una animal bestia. and a beast. Lea todo el capítulo número 4 Read all chapter 4, y se va a dar cuenta and you're going to realize de que se convirtió en un animal. that he can make an animal El rocío del cielo le caía over sobre the sus sky, lomos. over his place. Era apacentado He was passionately con las demás bestias del with the campo. both beasts of the camp. Y ahora And now, Nabucodonosor, that name, al final del to tiempo, the final of the time, él va a expresar unas he palabras. was expressing these Y words. lo dice en el capítulo And it 4, says in chapter 4, versículo 34. verse 34, Dice Nabucodonosor, says that name. mas al fin del tiempo, Therefore, the final time, yo Nabucodonosor, I, that name, alcé mis ojos I'll bring my al eyes cielo to the sky, y mi razón me fue devuelta and my reasons were, y bendije al Altísimo and I blessed the ultimate, y alabé and I will do y glorifiqué and glorify al que vive para to the one siempre, who lives forever. cuyo dominio Therefore, es sempiterno that is, y su reino in his kingdom es por todas las edades. is for all eternity. Sabemos a un Do Nabucodonosor you know that name? diferente Differently, después del quebrantamiento. that the heart Ahora broken. él dice que está alabando, Now he's saying that he is que worshiping. ha alzado sus ojos al That he cielo. had raised his eyes. Y en versículo 37, And verse 37, él dice, he says, ahora yo, now I, Nabucodonosor, that name, alabo, I have taught engrandezco and big, y glorifico al Rey del and I cielo, will glorify the King of the porque sky, todas sus obras son all verdaderas his offers are true, y sus caminos justos. and his time Y justice, él puede humillar and he could al que kneel anda con soberbia. to the one who are in
sovereignty. ¿Qué vemos en esta situación? What do we see in this situation? Que los acontecimientos pasados, That the anointed él había sido testigo ocular he was testified de cómo el fuego no quemó a los 3 jóvenes. like the bird never burned those 3 youths. Él había escuchado de Daniel He has heard of Daniel, la interpretación del sueño, the introduction of the dream, pero él seguía siendo el mismo, but he was keep the same. rebelde, He was rebellious. altivo, He was active. aunque miraba maravillas. That could see marvelous. La vida de Nabucodonosor cambió The life of that name changed hasta que se produjo el until quebranto. he produced Hasta que llegó el quebranto, into the heartbroken. él alzó sus ojos, He raised his eyes. él alabó He worshipped. y él dijo: And he said, ahora entiendo now I understand que Dios quebranta that the Lord heartbreaks al que es altivo. the one who is actively. Y le vemos a Nabucodonosor And we see that name. decir y dar una orden. Give an order. Por lo tanto, yo decreto Now que en este reino that this kingdom se alabe y se adore a ese can Dios, worship to this God. porque ahora Because now él no está diciendo he is saying, tu Dios, your God, el Dios de Daniel, the God of Daniel, el Dios de dioses. is God of God. Ahora él no está diciendo Now he is not saying el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. the God of those goddesses. Es un Dios It's poderoso. a powerful God. Ahora él está alabando, Now he is él worshiping. está adorando, Now he is él worshiping. está Now reconociendo he is knowing. y su vida And his ha life cambiado has changed. porque él ha tenido un Because quebranto. he has had a heartbreak. Él ha sido movido He has been moved. y eso lo hizo un hombre And diferente. that made him a man different. Todos los hombres All the men han sido have diferentes different. cuando en ellos se ha producido Whenever they have produced un quebrantamiento. a heartbroken. Yo puedo ver a través de la palabra de see Dios over the word of the Lord. el quebranto que pasa The a David. heart breaks over David. Después del quebrantamiento de David, Over the heartbroken of él fue David. He diferente. was different. Él fue diferente. He was different. Él recitaba en el Salmo He 51. was exiled on Psalm No 51. quites de mí tu Santo Espíritu. Don't take the spirit of the holy. Devuélveme el gozo de mi Give salvación. me the joys of the salvation. Después del quebranto que Over tuvo the Pablo, heartbroken that he had. él no fue el mismo. And it wasn't the same. Cuando Dios When God salió al encuentro de Pablo, came over Paul, él fue un hombre he was diferente. a man different. Aquel hombre arrogante, They're the ignorant man altivo, to the active que perseguía a la iglesia, that to follow the church. se volvió un hombre He amoroso became a man lovable y en un fiel and predicador a faithful preacher del Santo Evangelio. over the evangelical. Cuando se produjo When it produced el quebrantamiento to en the Pedro, breaking in Peter, lloró amargamente automatically y jamás and never negó a Jesús, denied Jesus, aunque lo llevaron a la muerte even though he was taken to death ante sus verdugos. over his victory. Él no negó a Jesús. He never denied Jesus. ¿Por qué? Why? Porque Pedro Because Peter había vivido el was quebrantamiento. heartbroken. Ahora yo pregunto, Now I question, ¿será que somos como Nabucodonosor? are we like that person? Sí, Yes. porque hemos visto Because we milagros, have seen hemos miracles. visto We sanidad, have seen hemos healings. visto la mano de We Dios, have seen the hand of the Lord. pero no ha sucedido en nosotros It hasn't become in us un quebranto. a heartbroken. Por eso es que somos lo mismo. That's why we are like that. Pero cuando en nosotros hay un But quebrantamiento, when there is a heartbroken in us, entonces therefore, nuestra vida es our diferente. life is different. Porque en el quebrantamiento Because in the heartbroken, nosotros somos transformados. we are Y nuestra transformed. vida es And your diferente. life is differently. Por eso That's why no fallamos we don't fail como antes lo like hacíamos. before we used to do. No vivimos We don't live una vida a life como la que antes like teníamos. before we used to follow. Porque Dios nos Because permitió God permitted pasar por pass over quebrantamiento. heartbroken. Y en ese And in quebranto that heartbroken, era Dios. it was God. Era Dios It was God formándonos. forming us. Era Dios It was God formándonos. forming
A veces Dios tiene que agarrar el Sometimes God martillo. has to give a hammer. Tiene que tomar el He has to martillo take a hammer y empezar a and to golpear start to beat, para darte to forma. give you form. Porque muchas Because veces most of the time, el pueblo de the Dios people of God tiene soberbia, have severe, rebelde, repelled us altivo. to act cowardly. Y vivimos el And we tiempo live in the time como Nabucodonosor. like Nebuchadnezzar. Porque hay soberbia en los pastores. That's the pastors. Hasta que conocen el Until we quebranto, know the heartbroken. es que viven una vida Is to humilde. live a life humilely. Cuando pasamos en la Whenever we prueba, pass to the cuando pasamos tribulation, whenever we por pass el fuego, by the fire, cuando pasamos when we pass por las aguas, by the rivers, es waters, Dios it's God quebrantando nuestra vida. breaking our lives. Él seguirá He will keep dándote con el martillo. Él hammering. te seguirá He will keep formando. forming. Y muchas veces no And most of queremos. the time we don't want. No We resistimos. don't resist. No resistimos. We resist. Pero si está en el plan de But if Dios, you are entering in God, Dios te seguirá you formando will keep forming hasta llevarte until debate al to quebrantamiento. a heartbroken. Y cuando seas And quebrantado, when you are heartbroken, entonces el Salmo there's 34, Psalm 54, versículo 18, verse 18. será una realidad en tu Will be vida, a reality in your life, donde dice, where it says, cercano está Jehová closely is a Jehovah los quebrantados to de the corazón, heartbroken of the heart, a los soberbios, to the severe, a los altivos. to the cowardly. Él los mira de He lejos. sees them very far. Entonces, Therefore, los que están to the enfermos one who are sick, pueden recibir will sanidad. receive healness. Porque Isaías Because in Elijah dice que said Él viene a that vendar he comes to back a los que están to the one who quebrantados. is heartbroken. Él viene a He sanar comes to heal a los to the quebrantados one de who is corazón. heartbroken at heart. ¿Se ha producido en nosotros Has un quebrantamiento? And a heartbroken in us. ¿Qué pasa cuando fallamos? What happens when we fail? Cuando una persona When comete a un person pecado commits a sin y no le duele su and corazón, doesn't hurt his heart, no ha sido quebrantado. it hasn't been heartbroken. Pero cuando hay un dolor, When there is pain, cuando hay una when there is conmoción emocional, emotionally, eso te va a hacer that is going to do vivir una vida to live diferente. a life differently. Pero cuando no se aprende la lección, Whenever you don't learn that lesson, es porque no ha sido it's quebrantado. because you haven't been heartbroken. Y necesitamos ser And we quebrantados. need to be heartbroken. Porque cuando se dé el Because quebranto, whenever we are broken, entonces hay un cambio de it's because vida. there is a change of life. Las personas no The son person iguales. is not the same. Yo veo en la vida de los I apóstoles see the life of the apostle. una vida I see diferente. a life differently. Yo veo en la vida de I see David the life of David. un hombre A man diferente. differently. Yo veo I see en la vida de in the Nabucodonosor life of Nebuchadnezzar un hombre a diferente. man differently. Y nuestra And vida our lives será has diferente been different hasta que Dios until the Lord permita permits el quebrantamiento to de the nuestra vida. heartbroken in our lives. Esa conmoción, That conviction ese mover is to move en lo íntimo, to the intimate. ahí, There, como Jesús fue like movido, Jesus was heard, como Jesús like lloraba, Jesus cried, y cuando él sudaba, and when he sweat, eran gotas de to sangre, the tear of eran blood, gotas de sangre, and to the tear of blood, porque en esa oración, because in that prayer, ahí salía su he alma, knew his soul was there, sus lágrimas, his tears, porque él estaba because siendo he quebrantado, was being heartbroken. porque la Biblia dice Because the Bible says que Pedro that lloró Peter cried amargamente, vividly porque fue because quebrantado. he was broken. ¿Por qué no lloramos? Because he hasn't cried. Porque nosotros no se ha dado un quebrantamiento. We haven't been brought. Porque somos iguales. Because we are the same. Porque no hemos pasado por el Because we have quebranto. passed to the broken. Cuando seamos movidos, When we are moved, cuando el Espíritu Santo when nos the Spirit toque of God touch us y sea and say, movido move nuestros over sentimientos our sentimentals y emociones, and emotions. dejaremos de We vivir. have to
left. Dejaremos de We vivir have left esas vidas normales. those normal lives. Todos los que fueron quebrantados All the ones who are broken, fueron y son diferentes. they were and were differently. Por eso Dios sigue That's why God pasando follows, a muchas personas following to many por el persons fuego de la by prueba. the fire of the dwell. No hay necesidad There is no necessary de ser to quebrantado be broken para vivir una vida de to humildad. live a life. Pero el soberbio, But the al soberbity, altivo, to the Dios lo coward, quebranta. God broke. Y después del quebrantamiento, And after the broken, Él aprende a ser humilde. he learns to be ¿Cuántos de humanly nosotros éramos soberbios? humble. How many of you were humble? No permitíamos Doesn't permit. We que didn't nadie permit nos hablara. to no one talk to. Éramos soberbios, We were sovereignty. pendencieros, And we were maldicientes. say cuss words. Pero cuando Dios But when God nos llevó al quebranto, took us to the broken, y dentro de ese and quebranto in that broken, pudo haber sido una enfermedad, it could be a sickness, un problema a problem with familiar, family, una pérdida material a material, o cualquier otra situación or any que occasionally Dios haya that utilizado God used para provocar to provoke el quebrantamiento. to the broken. Por eso, a diferencia That's why the difference de la cizaña, of the signal el verdadero creyente of the true believer es simbolizado con el is trigo. to symbol with the spirit. Que el trigo, por mucho que crezca, That no matter how grew, tiende a doblarse you kneel como una forma de like humildad. a form biblical. No sale erguido, It doesn't come sino que se dobla, higher, but over his offer, sino que se dobla, but it's kneel, reconociendo. knowing. Así tenemos que ser nosotros. That's how we're supposed to be. Por mucho que Dios nos haya bendecido, That the most God has blessed por us, mucho que Dios nos dé, that God give us. recuerde que con los Remember humildes that the humble habita el Señor. abides the Lord. Él está cerca He is near. del corazón He is close to quebrantado. the broken heart. Dice It says que su pueblo le that alabará, his people will worship. que cuando comiencen a That when cantar they begin himnos, to worship, los corazones serán his heart quebrantados. will be broken. Y ese versículo To start menciona, in that verse mentions, entonces therefore, los the quebrantados broken de corazón from heart, aullarán. they were flew. ¿Por qué dice esa palabra? Why does that word Los say? quebrantados de The corazón broken of heart, aullarán. they were contrite. Es decir, que van a dar gritos, And they're going to scream porque en el proceso del because of the quebranto process. hay dolor, There is pain. hay dolor. There is pain. Si usted se fractura If you fracture una extremidad, something, un brazo, un an pie, arm or a leg, si usted se produce una ruptura, if you rupture a esa culture, ruptura that rupture lo va a hacer is going to make gritar, you scream, llorar. cry. Y así es And that's how it is. cuando se da una transformación interna, When there is a transforming in maternal, nos hace llorar, it's going to make you cry. nos hace gritar. It's going to make you scream. Y en ese quebranto And then have broken es it. cuando Dios se It's when glorifica. God glorifies. Cuando le decimos al Señor, Whatever we say to the Lord, ya no serán en mi fuerza, it's not my force. serán en las tuyas. It will be yours. Ya no será como yo It's digo, not going to say how I say. será como tú It's going to dices. say how you say. Te entrego mi voluntad. And I give you my Me voluntary. rindo a ti. I surrender myself. Entonces has entrado Therefore you have entered en un proceso de in a quebranto. process of broken. Dios está trabajando God is contigo working with you. y será su nombre And it's going to be in His y una name. mujer diferente. And a man and woman differently. Ahora, Now, sin alguno de los que están aquí if some of you, the one who are here, no se ha producido el has not quebranto, produced and brokenly, entonces hay mucho todavía que aprender that means that you have a lot to hasta learn que sea quebrantado. until you are brokenly. Hasta que sea Until you quebrantado, are brokenly, vas a ser usado por you're Dios. going to be used by God. Dios no puede usar a los God rebeldes. can use. No, No. hasta que seas quebrantado, Until you be broken. Dios usará tu vida. God will use your life. Hasta que pases por ese Until you pass proceso, by that process. producirá It fruto. will produce fruit. De lo
címbalo que or a retiñe. cymbal that you hear. Porque hasta que eres transformado Because until you are transformed en el quebranto, into the se broken, produce una produces a transformación. transformation. He visto I have seen que las personas más that the arrogantes, persons más soberbias, more severely, cuando les detectan una enfermedad when they incurable, take something sick that hasn't been cured, es cuando se doblega. it's because when they kneel. ¿Sabían ustedes eso? You knew that. Durante este tiempo During this time del cristianismo of the Christianity o de ser cristiano, or being he Christian, podido ver I have seen hombres y mujeres men and arrogantes women ignorant que no permiten que that nadie les doesn't hable, permit, not que established, nadie les enseñe. that no one teaches them. Pero cuando ha llegado la enfermedad, But when the sickness comes, Dios ha permitido eso como un medio de God quebranto permits something with the broken leg para doblegar al ser humano. to obligate the human leg. Dice la Biblia que cuando el rey Ocosías The Bible says when Ezekiel cayó enfermo, came to the ¿quién sickness, era Ocosías? who was that? Un Who was rey the king? pagano, malvado, He was malo. something rebelled badly. Pero cuando él cayó enfermo, But when he came to the point that he was sick, él mandó a consultar he came to a y consultation dijo, vaya and say, go y consulten con Dios, and consult with God. vaya Go y pregúntenle a Dios and question God. si me voy a sanar de esta If I'm going enfermedad. to heal with this sickness. ¿A dónde estaba Dios? Where was God? En el corazón de Ocosías, In the heart of antes de Hosea. la enfermedad. Before the sickness. Él odiaba a los profetas. He hated the prophets. Él no quería nada con He Dios. didn't want nothing with God. Él era altivo. He was cowardly. Pero cuando llega la enfermedad But when the sickness comes, y está pasando ese and quebranto, he is passing with that pain, ahora él está diciendo, now he is saying, quiero saber I want to know si voy a sanarme de if esta I'm going to enfermedad. heal in this sickness. Y Dios le dijo al And God profeta, said to the prophet, sal al encuentro you know what? y dile, And say, así dice the Jehová, Lord says, de esa enfermedad from that en sickness la cual estás, there that you come from, ciertamente certainly morirás, you will die, porque el quebranto because breaking para el rey Ocosías to the fue de gift muerte, was of y death, para muerte. and to death. Qué tristeza más grande How sadly, cuando le llevan when they take la razón the reason o la respuesta of their request al rey Ocosías to the king que de esa enfermedad that se iba a that morir. sickness was going to die. ¿Por qué? Why? Porque nunca estuvo Dios Because God was never there en el pensamiento de in Ocosías. the thoughts of that person. ¿En qué tiempo está Dios con nosotros? And what time is with God? Toda la semana pasamos lejos de Dios, All the week we are away from the Lord, en nuestros quehaceres, over our errands, en nuestros afanes. over our fame. Cuando viene el tiempo de When la the prueba, time comes of the es tribulation, que nos acordamos de it's Dios. whenever we remember the Lord. Y qué bueno es cuando se da un quebranto And how good is when there is broken que nos mueve al that arrepentimiento. we tie up. Por eso cuando Pedro When Peter predicó, preached, él habló de Jesús de he esta spoke manera. of Jesus this saying. Él dijo, He said, la piedra the rock desechada of taken por los edificadores that I have edified ha venido a ser cabeza del has ángulo. come to that symbol. Hablando que Cristo es la piedra. Talking about Christ was Y que en the rock. ningún otro hay And salvación. there's no other than salvation. Y sobre esa roca, And over that rock, aquí está el misterio. here is the Y ministry. sobre esa roca, And with that rock, todo aquel que cayere over the one who falleth será quebrantado. will be broken. Pero sobre aquel But over that person, a quien esa roca with that rock le cayere, that fell, lo desmenuzará. they will manage. Ahí está el misterio. That is the ministry. ¿Cuál misterio? What ministry? Diciendo Cristo es la roca. Jesus is the Pero rock. todo aquel que cae But with all the one who en esa falls, roca que es and that Cristo, rock is Christ. cae para ser quebrantado, Falls over to be broken. cae para ser Falls transformado, to be transformed. cae para ser Falls to be diferente. differently. Si usted quiere ser If you want to be diferente, differently,
cuando llegamos a And Jesús, when we get to Jesus, se produce el it quebrantamiento. produces the brokenly. Amén. Amen. Por eso yo recuerdo That's why I remember que cuando yo when me I entregué a Cristo, gave my life to Christ, yo lloré I prayed porque yo estaba because I cayendo was fallen de on rodillas my knees ante esa over piedra, that rock, ante esa over roca that rock que es Jesucristo. that is Jesus Fui Christ. quebrantado, We're broken, transformado transform it para ser una nueva criatura. to be a new person. Entonces en esta tarde Therefore, in this afternoon, necesitamos we need llegar a los pies de to Cristo get the steps of para Christ ser to transformados, be transformed. porque Él es la roca, Because it's the rock. porque Él es la piedra. Because he is the rock. Pero si usted no se But if you arrepiente, repent, preste atención. pay Si attention. usted no se If you arrepiente, repent, si usted no cae if sobre you don't Cristo, fall over Christ, entonces Cristo caerá then sobre Christ will usted. fall over you. Y si Cristo And cae sobre Christ usted, will fall over you. lo desmenuzará, You will miss, no lo quebrantará, you won't break, lo desmenuzará. you will manuse. En otras In palabras, other words, va a ser para condenación. it's going to be for condemned. Va a ser para It's going to be condenación. for condemned. La pregunta The es, question is, ¿hemos caído we have fallen en las manos del in Señor? the hands of the Lord. Entonces se ha producido el There it quebranto, has produced brokenness. el cambio The change emocional emotionally que nos va a impedir that is going to vivir inhibit una vida to normal. live a normal life. Esa es la señal That is a signal de una vida quebrantada. of a life brokenly. Pero cuando vivimos una vida normal, But whenever we live a normal life, una vida ordinaria, ordinary life, eso quiere decir that means que usted that you es simpatizante del are Evangelio, sympathetically of the le invisible. gusta, You like, pero no ha caído sobre la but you haven't roca fallen que es over the Cristo. rock that is sad. Y si no ha caído sobre la roca And que if es you haven't Cristo, followed Christ, entonces the rock, Cristo caerá sobre therefore usted. Christ will fall over Y you. cuando dice Cristo And caerá when you sobre say usted, Christ will come, se refiere it refers a los juicios de to Dios the judgment of God que se van a derramar that is going to remain a través de Cristo, to over the life of Christ. porque así está escrito en la Because palabra that's how de Dios. it's written in the Word of God. Todos los que han recibido All the ones who have received ese quebrantamiento that brokenly son diferentes. are differently. Si usted todavía es orgulloso, If you are evil, usted todavía no ha sido quebrantado. you haven't been yet Si brokenly. usted todavía es If soberbio, you are still servant, usted todavía no ha sido quebrantado. you still are not brokenly. Si usted todavía es If arrogante, you still are ignorant, usted todavía no ha sido quebrantado. you still are not brokenly. Si usted tiene If you have una altivez something o vanagloria, or something that glorifies, usted no ha sido quebrantado. you haven't been broken. La característica The characteristic del quebrantamiento of the broken es la humildad. is humble. Jesús dijo, Jesus said, aprendan de mí, learn from me, que soy that I, manso y manly humilde and de humble corazón. from heart, Y hallaréis and you will descanso find para peace vuestras almas. over our soul. Porque la vida de Jesús Because the life of Jesus estaba siendo tomada was taken por las manos del by the Padre, hands of the Father, sujetándolo submitting, a quebrantamientos. was breaking. La vida de Jesús The life of Jesus no se puede comparar. could not compare. Ningún hombre, No man puede imitar could la vida de intimate Jesús. the life of Ni Jesus. los artistas de Or the Hollywood artists of Hollywood, o en Semana Santa. or in Easter. Nadie. No one. Porque para poder ser como Él, Because to be like him, tenían que vivir they have to live como Él vivió like he lived y ser sujetados and be submitted por el Padre by the Father a sufrimiento. over suffering. Nosotros Us, no hemos vivido we have come, ni 1% not even 1% de los sufrimientos que of the Jesús suffering padeció. that Jesus Odiado por sus hermanos, they hated by his brother, despreciado por su hated familia, by his family, odiado por los hated religiosos, by the religious, crucificado desnudo, crucified
¿quién de nosotros ha Who from padecido? us who appears? Pero al Padre But the le Father plació pleasure llevarlo al to sufrimiento give him to the para suffering, hacerlo grande. to do him great Por eso la things. grandeza That's why the no es greatness en esta is tierra, not in this sino en land. el reino de los It's in cielos. the kingdom of God. No dejemos de ser Let's sencillos, not stop being humble. no dejemos de ser Let's humildes, not be humble. porque con los humildes Because being humble está el Señor. is in the Lord. Humilde Humble no es el que baja is not the one who su mirada. fall his sight. Humilde Humble no es aquel is not que lo demuestra that demonstrates a través de sus gestos o de sus over his acciones en su actions, rostro. over his face. Humilde es aquel Humble is que aún teniendo el the one derecho who has the right de defenderse no lo of hace. defending. Humilde es Humble aquel is que aún cuando se señala, that the one who Él no is levanta signal, guerra. he will rise. humilde es aquel Humble is que siempre tiene the tiempo one who has para time estar presentándose to delante de Dios. represent him over the Humilde Lord. es aquel Humble is que cuando lo buscan para when conflicto he seeks nunca lo conflict, encuentran. you never find. Él es un hombre y una He mujer is de a paz. man or woman. Ese es un That humilde. is El quebrantado de a corazón heartbroken es aquel is que ya pasó por el the sufrimiento. one who passed by the El suffering. versículo que leí, On verse that I si read, usted pone atención, if you pay attention, va a hablar de una manera it's repetida going to talk something repeatedly de tres aspectos. over three aspects. Número uno, de la Number santidad. one, over the sanity. Que Jesucristo, que nuestro Dios es santo. He is holy. Número dos, va a hablar Number two is going to del talk quebrantamiento of the broken y del humilde and en the espíritu. humble, to the contrite and the humble of spirit. Ahí está la enseñanza. There is the teaching. Entonces, Therefore, ¿ha sido usted quebrantado? have you been brokenly? ¿Ha sido usted quebrantado? Have you been contrite? Si no, If not, espere el quebrantamiento. wait for the contrite Y hasta que sea quebrantado, until you be brokenly. será útil en las manos de Dios. You will be in the hands of Amén. God. Amen. Hasta que la vasija es Until the vase quebrada, broken. entonces Therefore, vas a ser usado por you're Dios. going to be used by the Lord. Mientras no se produzca el quebrantamiento, You haven't produced a broken seguirá vase. siendo igual. You will be the same. Nunca permitirás consejos. Never permit advice. Nunca permitirás Never permit que alguien te guíe. that someone guides you. Hay personas There is person que no se dejan pastorear that doesn't get y led dicen, pastor Jehová es mi pastor. and say, Pastor is No Jehovah. permiten que Don't se les llame la permit atención, that pay attention, que se les exhorte, that to exhort, porque todavía no han sido quebrantados. because they still haven't been Hasta que sean brokenly. quebrantados, Until they've been brokenly. entonces entenderán la humildad. They will understand the Pero si broken alguno de things. nosotros ya fue quebrantado, But us, we have been démosle secure. gloria y honra al Señor. We give glory Démosle to palmas God. a Jesús. Give palms to the Lord. Vamos a orar. We're going to pray. Aleluya. Hallelujah. A lo mejor necesitamos, Maybe we need, igual que Nabucodonosor, like Nebuchadnezzar, igual que David, just like igual que David, Pablo, just like Paul, igual que Pedro, just like Peter, ser quebrantado. to be broken. De lo contrario, tu vida The seguirá igual. contract, your life will be the same. Tu actitud, With your attitude, tu soberbia, your severe, todo all estará ahí will be there hasta que tú seas until you'll quebrantado. be broken. Gracias, Señor, en Thank esta you, Lord, tarde. this afternoon. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tú nos permitiste because you permit un día llegar a day that we a tus have brazos, to your arms, caer de rodillas kneel, y que se produjese en nuestra vida produce our lives, el verdadero the quebrantamiento. true broken. Ahora, Señor, Now, Lord, en el trayecto in the project de esta vida cristiana, of this life Christianity, Señor, ¿cuántas Lord, veces te hemos how many fallado? times we have failure, y ahí en esas fallas, and in that fail, una vez más, once again, has producido el quebrantamiento produce a broken me, para conmocionarnos, emotion. para hacernos diferentes.